a partir de ahí empezar a charlar con ustedes. Es mucho, la verdad que es mucho, pero bueno, vamos a tratar de... A ver, esperen que primero abro... A ver, voy a empezar con este mapa. A ver, 1810-1816. Ahí va. No sé si se logra ver ese mapa. Bien. Bueno, este mapa lo saqué de una página que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires y yo lo edité un poquito porque en ese mapa aparecen, por ejemplo, todo el territorio indígena como si fuese de Buenos Aires. Este es un mapa de lo que era el territorio de lo que hoy es la actual Argentina de 1810. ¿Qué es lo primero que yo quiero que podamos ver? Que tanto el Gran Chaco, sobre todo la parte del Chaco y una parte de Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero, Salta, Jujuy, como territorio de Patagonia, no van a formar parte directamente en ese proceso que se va a iniciar en 1810 de lo que va a ser la Revolución de Mayo. Entonces, lo primero que quiero decir, sobre todo esta región, inclusive cuando no está, esto es parte del antiguo virreinato del Río de la Plata, antiguo virreinato del Río de la Plata, que fue creado por la monarquía española en el siglo XVIII, tampoco existía. Todos estos territorios pertenecían a lo que iba a ser el virreinato del Perú. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el Gran Chaco y en el territorio indígena, imagínense que la población de las culturas Compilagás, Vilelas, Lules, habitaron estas regiones, también guaraníes que venían siempre emigrando, caminando, me voy a olvidar de algunos seguramente, habitaban y no es que habitaban en un lugar, sino que iban siempre en círculo, eran nómadas, ¿sí? Y su actividad fundamental para sobrevivir fue la pesca y la caza y la recolección. En nuestra región, nuestra gran región chaqueña, que hablando de esta ecorregión es mucho más amplia que Formosa, Chaco, sino que también abarca Paraguay, Bolivia, Brasil, pero bueno, no quiero hablar de la geografía. Entonces, estas regiones cuando los españoles llegan, cuando la monarquía española llega a lo que va a ser México, actual México hasta el sur, y conquistan estos territorios e implementan, como tuvieron tres formas de dominación que permitieron la doblegación, sobre todo de los pueblos que ya estaban más asentados en un lugar como los aztecas y los incas, estas regiones van a quedar libres de esa conquista. Los españoles no podían penetrar en estos territorios, sobre todo en el Gran Chaco, porque hasta hoy hablamos del impenetrable, y si alguno lo conoce, que es hermoso, la verdad que uno muchas veces, ahora hay mucho más, por supuesto, caminos y demás, pero es impenetrable, imagínense en aquellas épocas. Entonces, esta región que yo estoy marcando acá, durante toda la conquista española, conquista y colonización, seguramente en la escuela ustedes habrán estudiado la colonización del este, del oeste y del norte, con esa fundación de las ciudades como por ejemplo Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Buenos Aires, Asunción, Corrientes, la misma Corrientes. Pues bien, durante todo el siglo, si la conquista fue en el siglo XVI, siglo XV, 1492, empezaron a llegar aquí, imagínense, siglo XVI, ya el virreinato del río de Perú ya estaba creado, la forma de dominación era, obviamente, que conquistar el territorio, tomar posesión, evangelizar, un dominio político mediante la división en virreinatos y gobernaciones, la imposición de autoridades españolas que residían en España y que residían en América, una dominación económica, automáticamente la explotación y el saqueo de los recursos naturales de América con en un principio con la mano de obra indígena esclavizada y posteriormente la mano de los afrodescendientes, los que van a ser capturados y vendidos y traídos como mano esclava en América. Yo no voy a entrar en detalle en la legislación, porque también es un dato muy importante de la legislación
de la monarquía. Y voy a hablar, obviamente, que de la monarquía española, básicamente, porque es lo que nos compete, porque fue esa dominación la que se impuso originalmente en nuestro territorio, ¿no? Entonces, estos territorios, como les decía, inclusive cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, 1776, siglo XVIII, con capital en Buenos Aires, y Buenos Aires empieza a tener una preponderancia como puerto en donde van a empezar a circular, ya no de manera de contrabando, entre paréntesis, desde la creación de Buenos Aires se practica el contrabando, porque no estaba autorizada, y esas mercaderías que venían por tierra desde el Perú, desde Veracruz, acá no puedo marcar, tenían que atravesar y recorrer hasta llegar a Buenos Aires. En Buenos Aires se morían de hambre hasta que llegaban. Bueno, se practicaba el contrabando no solamente con los portugueses que están en esta zona, sino también con Inglaterra y con otras potencias, desde el origen. Entonces, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, con estas gobernaciones, con estas provincias, perdón, fíjense el territorio, en Buenos Aires es un puerto autorizado para comerciar, ya empieza a empezar esa preponderancia porteña. A todo este noroeste seguía comerciando. Fíjense, hay provincias que hoy pertenecen a Bolivia, que antes pertenecían al virreinato perdón, que pertenecía al virreinato del Perú. Vuelvo un poquito atrás. Nosotros podríamos decir muchas cosas, depende de dónde hablemos de la historia. Primero, estos territorios pertenecieron a los pueblos indígenas indiscutiblemente. No puse acá un mapa de qué grupos habitaban en este territorio, ¿sí? Pero, porque es mucho, si no. Pero, por ejemplo, cuando ya se divide, la monarquía divide, salvo el Gran Chaco y el territorio indígena de Patagonia, de esta extensión de Patagonia, perfectamente hubiéramos pertenecido al Perú, ¿sí? Después se divide este territorio y bueno, con la centralidad en Buenos Aires, estas provincias van a tener su capital en esta ciudad, en este puerto. Entonces, sin embargo, durante todo el siglo XVIII, XIX, hasta 1810 y un poquito antes también, perdón, no hasta esa, hasta que el Estado se consolida como la República Argentina, estos territorios no le pertenecen a la corona ni a la monarquía. ¿Qué pasaba en el Gran Chaco en ese momento? Era impenetrable, como les decía. Los caciques, los grupos rápidamente adoptaron algunos elementos, como por ejemplo el caballo, por ejemplo, y resistían, intentaron penetrar desde Corrientes, desde Asunción, desde Salta. En 1774 hay un sacerdote, el padre Lozano, que llega con unas misiones, entre comillas, y hace unas exploraciones, y por ejemplo es la primera vez que escucha hablar ahí de la palabra Chacó o Chacú, ¿sí? Entonces, es la primera vez, y en sus escritos, hay una página donde están los escritos del padre Lozano, aparece cómo nombraban los indígenas a este territorio. Y Chacó, no sé si ustedes conocen las diferentes acepciones, pero significa desde tierra de caza hasta encuentro de naciones. Y hace muy poco, cuando hice esto que les contaba la otra vez, el seminario de derechos humanos, que lo hice desde la perspectiva de el acceso de los pueblos indígenas al derecho, hablaba con una lideresa indígena que trabaja en el Poder Judicial acá en el Chaco, que es como la coordinadora y referente para todo lo que tenga que ver con las traducciones, porque por si no sé si sabían, pero por ahí hay cosas, por eso yo no quiero hablar, porque si no voy a aburrir, pero si pueden preguntar mejor, en el Chaco las lenguas oficiales son el castellano, el come, el wichí y el mocoy, lo cual esta ley obliga a que todas las instituciones del Estado tengan que colocar traductores. Y hay un gran avance en el Chaco en ese sentido. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene coordinadores indígenas, una es esta lideresa, tienen todo un sistema de elecciones, no es la misma manera, siempre hay una previa consulta a los pueblos indígenas. En este momento están en la consulta previa no sé si saben, también en el Chaco está el juicio por jurados, bueno, los pueblos indígenas también están en el periodo de consulta. Bueno, a esta lideresa le preguntaba
qué significaba Chaco o Chacú, y ella me contó que le preguntó a sus ancianas, y Chacó también tiene este significado, el lugar donde vamos a buscar el alimento de nuestros hijos. Entonces, todo eso significa Chaco. Lo cierto es que en este Chaco, como no se podía a la monarquía, aún antes de ser el virreinato, virreinato del Río de la Plata, no, ya era, tienen que pactar con los caciques. Entonces, conocemos, por ejemplo, el pacto de la Cangallé entre el cacique Paiquín y Jerónimo Matorra, que es un enviado del rey de España, en donde se ponen de acuerdo para la convivencia. Entonces, en ese acuerdo, que también está escrito por ahí, no lo tengo si en algún momento quieren leerlo, se ponen de acuerdo para una paz, para que no se invada de la manera como se invadían los otros territorios, pero que también haya ese pacto. Durante todo el periodo de la monarquía y de la dominación de la monarquía española, hasta 1800, hasta la presidencia de Sarmiento, estos territorios son territorios indígenas. Va a ser el Estado argentino, me salto ahora y después vuelvo, va a ser el Estado argentino quien envíe campañas militares para apropiarse de estos territorios. Tanto Patagonia, todos conocemos lo que fue el genocidio, o por lo menos creo que conocemos, lo que fue el genocidio indígena en Patagonia, la famosa campaña al desierto, y en el Gran Chaco, una diferencia, ya voy a volver ahí también, es que los indígenas, a diferencia de Patagonia, quedaron reducidos en lo que el Estado va a llamar las misiones, o las reducciones, perdón, las reducciones en donde se los va a así, reducir a los indígenas, entre comillas, educar, civilizar y usarlos de mano de obra esclavo barata para este Estado que se va a meter en el mundo de la economía capitalista como mercado agroexportador, ¿sí? Entonces, nada, entonces hasta Sarmiento estos territorios tenían sus caciques, como en Patagonia también. Es más, en Patagonia los caciques pactaron con Mitre antes de las campañas y demás, pactaban con los que eran gobernadores. Si ustedes se fijan, lo que era Buenos Aires era esta porción, lo que era lo que hoy es la provincia de Buenos Aires en 1810. Entonces, simplemente a grandes rasgos, entonces es el Estado argentino quien se va a apropiar de estos territorios. En el caso de Patagonia, los van a repartir a esas familias que hoy se las dan de aristócratas, los Martínez de Oz, el abuelo Martínez de Oz, que dicho sea de paso va a ser el primer ministro de la Corte Suprema. Se van a repartir esas tierras para incorporarlas también como para producir y vender a lo que va a ser durante todo el periodo, desde 1810 en adelante, y sobre todo cuando se consolida el Estado argentino en 1880, Inglaterra, la principal compradora y vendedora de lo que es la Argentina. Pero vuelvo acá al Chaco, pues si no me voy a perder. Les decía entonces, en el Chaco, esta mano de obra de los... Voy a dejar de compartir ahora esto para compartir otro mapa. En el Chaco, estos en las reducciones a diferencia de Patagonia, que los van a trasladar, los van a disolver a los hombres de Patagonia, a los indígenas que quedaron, que sobrevivieron a los varones, los mandaron a las Islas Martín García, y cuando necesitaban mano de obra o de guerra, los sacaban y los llevaban y los volvían a traer. A las mujeres y a los niños las separaban a las madres de las niñas y las publicitaban en los periódicos de La Nación o demás. Hay China para entregar, o en el mejor de los casos, Juárez Selman le mandaba a su amigo el gobernador de Córdoba, te mando una china para... Todos estos datos están, si ustedes quieren profundizar, porque yo lo estoy diciendo a grosso modo, están en una página de los investigadores de genocidios en la Argentina, y que también, por ejemplo, Diana Lenton, que fue parte testimonial en el juicio por la masacre de Napalpí,
bueno, es una gran colaboradora de Osvaldo Bayer, que ustedes saben que Osvaldo Bayer es uno de las personas intelectuales que más investigó y profundizó en las cuestiones no solamente indígenas, sino también las cuestiones sociales en la Patagonia. Bueno, vuelvo a esto que les decía. Entonces, en 1810, cuando se desata la revolución de Mayo, hay un montón de cosas en la historia que nosotros no enseñamos, nosotras las profes no enseñamos. Por ejemplo, si yo pregunto cuáles son los antecedentes, que es una pregunta clásica en la escuela, ¿cuáles son los antecedentes de la Revolución de Mayo? Y seguramente me van a decir la Revolución Francesa, o cuando hablamos de porteñocentrismo y de eurocentrismo, estamos hablando de esto que yo estoy diciendo también, de cómo enseñamos la historia y qué enseñamos de la historia. Entonces, seguramente vamos a hablar de la independencia de Estados Unidos, que lo son, pero no son las únicas. Nunca hablamos que antes de eso, la primera república que se va a independizar en América es la de Haití, la República de los Negros. O no hablamos casi, eh, casi un siglo antes en la revuelta de Tupac Amaru, cuando se va a rebelar contra las reformas borbónicas, como un antecedente revolucionario indígena en la región andina. Entonces, nada, en 1810 eh, disculpen si por ahí me quedo porque es tanto y para poder comprender es muy importante comprender también los grupos sociales, los grupos ideológicos en esa revolución, en esta América ya conquistada y colonizada, masacrada para la cultura indígena, dominada, conquistada, saqueada. Eh, la incorporación de un nuevo grupo cultural que van a ser la de los africanos. Se va a empezar a sumar también un nuevo grupo que son aquellos de hijos de españoles que van a nacer acá en América, los famosos criollos o blancos nacidos en América o americanos, ¿no? Entonces, este grupo, que es un grupo de élite sin duda, que se dedica sobre todo, ahora vuelvo a Buenos Aires, que se dedica o a las milicias o al comercio o a las profesiones liberales, dentro de ese grupo empiezan a haber diferencias ideológicas en cuanto a la posición, aparte con las reformas borbónicas. Una de las reformas que hacen los Borbones es que estos grupos no puedan participar, tener función pública o función política. Les empieza a limitar ese poder a esos españoles nacidos en América o hijos de españoles nacidos en América, entre otras cosas, ¿no? Empieza también a meterse en la temática económica del liberalismo. Buenos Aires es un puerto y en ese puerto se van pasando, empieza a crecer, o digamos, empieza a tener una actividad importante. En 1810, no voy a hablar de las invasiones inglesas, que fue un hecho importantísimo porque estos criollos pudieron darse cuenta de que se podían defender sin ayuda de la monarquía, pero dentro de esos primeros grupos revolucionarios hay dos tendencias muy marcadas. Una tendencia de un grupo muy revolucionario que quiere la independencia de España, pero que en ese pensamiento ideológico no solamente quiere la independencia de España, sino que quiere incorporar a los grupos sociales devastados, como los indígenas, como los negros, a este plan revolucionario. Llámese Belgrano, Castelli, Moreno, Monteagudo, son este grupo revolucionario. Por supuesto que San Martín viene posteriormente para esa actividad de militar, sobre todo, ¿no? De resistir al ejército realista, que cuando el monarca recupera el trono en España quiere recuperar sus colonias. Y por el otro lado, un grupo más conservador que quiere mantener el status quo, que quiere, bueno, hasta que vuelva el rey y demás. Eso clásico que nosotros estudiamos en la escuela, creo que se estudian estos dos grupos, encabezado por Saavedra, Luey y, bueno, un grupete interesante. Lo cierto es que en 1810 la primera junta lanza campañas para que las otras provincias, ¿los estoy aburriendo? Totalmente, no importa.
Rápido, voy a hacer deducciones, es mucho. No, no, no. Miren, Nos estás esto no es una, aburriendo no, no, terriblemente. no puede ser, o sea, si una clase no se da, ya les digo, así como la estoy dando, no se da para chicos ni para jóvenes que están formándose, pero bueno, ustedes son Que está adultos y, espectacular con tu actividad. perdón, bueno, voy a poner un mapita más nomás para ver 1816 cómo eran estos territorios. Entonces, 1810 mandan a esas campañas, Belgrano viene no, viene a Paraguay y Paraguay rápidamente le dice, nada, no queremos saber nada con los porteños. Es más, declara su independencia en 1811 y ya empieza una república aparte. Y voy a decir una república aparte porque desde 1811 Paraguay hasta la guerra de la Triple Alianza va a ser un estado que va a promover la industria, por ejemplo, y que va a ser la gran amenaza para esa Inglaterra que ya está metida. Acá no, estamos acá en 1810, pero ¿qué les quiero decir? Paraguay, perdón, empieza a volar a hacer su propia república, ¿sí? Mientras, en 1810, en ese camino que hace Belgrano, dicta, a ver si aparece por ahí, no sé si están viendo el mapa nomás o están viendo otra cosa porque yo no puedo ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué decimos que tenían otra mentalidad ideológica en cuanto a las clases y a la igualdad de verdad? No a la proclamación nomás de igualdad. Tanto Belgrano en su reglamento de los pueblos de las misiones, en ese paso por Corrientes, la zona de las misiones, antiguas misiones jesuíticas y demás, dicta un reglamento en donde, entre otras cosas, le devuelve las tierras a los pueblos guaraníes y los invita a los jefes, a los caciques guaraníes, a que forman parte, que vayan a Buenos Aires a ser parte de la asamblea. Lo mismo va a hacer Castelli en su paso hacia Salta, y lo mismo, otro tanto va a ser San Martín cuando le pida a los caciques de los pueblos indígenas de Patagonia, firman un acuerdo en que los caciques van a mandar hombres para la guerra y Cacique les dice que y San Martín les va a decir, bueno, van a tener ustedes su territorio, van a seguir como siguen hasta ahora, con su propia organización. Fíjense, no existe Mendoza, o sea, a mí me da, a veces los miro a los porteños, o perdón si hay algún porteño, o miro a Buenos Aires, eh, o Mendoza, o sea, se quedaron literalmente, o sea, es sangre de pueblo, los que ni la monarquía española hizo lo que hizo el Estado argentino. El Estado argentino la figura, obviamente, de una oligarquía que está en el poder. Mitre, Sarmiento, Avellaneda y los que sí, Roca, etcétera. O sea, en manos de una oligarquía que va a tener el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces, quiero decir, cuando hablan de meritocracia y de mérito, ¿qué mérito hicieron estas familias, Patricia? ¿Qué mérito hicieron los Martínez de Oz? ¿Qué mérito hicieron? Y pónganle todos los nombres que aparecen en la tele, que nosotros miramos en la televisión, encima hablando del mérito de la gente o de las clases trabajadoras. Bien, vuelvo acá, perdonen, esto es una opinión mía. Entonces, estábamos en esto en esos reglamentos escritos, no están inventados, los reglamentos de Belgrano están escritos, están en los archivos generales de la Nación. Bueno, ¿por qué no enseñamos eso en las escuelas? ¿Por qué nos enseñamos eso en las escuelas? Claramente porque en las escuelas también se crearon, ya vuelvo ahí, pero esperen. Les decía entonces, nada decimos de que, por supuesto que San Martín es a mi opinión, uno de los más grandes para mí, porque se niega al triunvirato volver para pelear contra Artigas. Fíjense, 1800, esto es, creo que es el mapa de 1816. Estas provincias que están en amarillo no van a jurar la declaración de la independencia, porque un año antes Artigas declara la independencia de los pueblos libres, crea una constitución, es la más federal de todas las constituciones, pero rápidamente va a ser combatido
por el centralismo porteño. Un centralismo porteño que le va a pedir a San Martín, que está en Mendoza como gobernador, haciendo reformas, creando bibliotecas, siendo un gobernador. San Martín no solamente cruzó los Andes y diseñó, sino que fue uno de los mejores gobernadores de la provincia, pero nada se habla del San Martín político. También en la enseñanza de la historia tiene un por qué no fue enseñado eso. O sea, toda selección de contenido tiene un porqué ideológico. Entonces, acá, como les decía, se niega, por eso, como les contaba la otra vez, no le permiten, cuando vuelve del Alto Perú a San Martín, no le permiten ni entrar a Buenos Aires, tienen que irse directamente, y bueno, va a morir después en Boulogne-sur-Mer y demás. Pero quiero decir, entonces, en ese 1810, mientras, entre 1810 y 1816, mientras se está combatiendo, fíjense, en esta zona, yo me pasé de 1813 a 1816, pero ¿qué les quiero decir? Mientras los porteños están pensando, están organizando, hay personas que están peleándole y poniéndole el cuerpo en batallas. Por ejemplo, sosteniendo, por ejemplo, ¿no? Artigas y el comandante Andresito, sosteniendo de la invasión de los portugueses. Les recomiendo un documental muy bueno, producido por Inca y conducido por la voz y el recorrido lo hace Víctor Heredia, con documentación excelente, se llama En busca del comandante Andresito. Bueno, ahí va a hablar de la historia también de cómo se forma nuestro país, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y va a hablar mucho de Corrientes como una provincia también invisibilizada. De Corrientes sabemos, hablamos de Corrientes, pero hablan sus propias oligarquías, de aristocracia terrateniente. Desconocemos a los andresitos, por ejemplo. Perdón, Entonces, Analia, sí. disculpa, estoy tomando nota. ¿Cómo se llama el documental? En busca del comandante Andresito, Víctor Heredia es el conductor, el que va haciendo el documental, es muy, muy bueno. Porque sobre todo hace una introducción de esta historia que yo estoy contando de cómo cómo se va a ir formando este país que hoy somos. Este país que hoy somos, que parece que cuando hablamos de la historia argentina ya hablamos de inclusive territorialmente todo conformado, no. Si yo tengo que hablar como profe de historia de cuándo podemos hablar de la Argentina como un estado parecido al que conocemos hoy, con territorios, con provincias, y de verdad podemos hablar, si incluimos a los territorios nacionales, perdón, a las provincias, cuando las provincializaciones en la etapa peronista. Si no la incluimos, podemos hablar de 1862, y ahora les voy a decir por qué, ¿sí? Entonces, les decía, mientras en esta primera etapa hay guerras contra los realistas, contra los portugueses, este plan de San Martín, acá en esta zona sosteniendo de los portugueses, en esta zona, Güemes, ¿qué se habla de Güemes en la enseñanza de la historia? ¿Qué se sabe hoy de Güemes y de sus actividades culturales en Salta y en todo? No se sabe nada. No vemos ninguna cabalgata de Güemes porque estamos mirando todo el tiempo lo que pasa en Buenos Aires. No vemos lo maravillosas que son esas cabalgatas de, como les digo, de Güemes, que ya es tradicional en Salta. Ni sabemos de Güemes, ni sabemos de Juana Zurduy, ni sabemos de Macacha Güemes, una mujer que pactó, o la hermana de Magdalena Güemes, Macacha Güemes, sentarse acordando y peleando también. Entonces, y por el otro lado, claramente San Martín con su cruce de los Andes. O sea, San Martín y toda esta gente necesita la proclamación de la independencia, el escrito, porque necesita saber que están peleando contra otro Estado. No tiene sentido la guerra si no hay declaración, por lo menos formal. Lo cierto es que se reúnen en el Congreso de Tucumán. Me salté la asamblea del año 13, pero no es el caso porque no estoy hablando, ya le digo, lo que doy en 3 años no lo puedo dar en un ratito. Y me voy a pasar muchas cosas seguro. Pero quiero decir, por ejemplo, se declara la independencia el 9 de julio
el 9 de julio de 1816 de la monarquía española, pero se dan cuenta de que no pusieron y de toda otra potencia, entonces 3 días más le agregan eso. Nosotros festejamos el 9 de julio, podríamos perfectamente festejar la independencia de la Argentina 3 días después, 16, nunca recuerdo si es 16 o 19. Entonces, pero fíjense, muchas provincias que hoy le pertenecen a Bolivia firmaron la declaración de la independencia y muchas provincias que hoy pertenecen no lo hicieron. Entonces, como datos históricos, ¿no? Sí fue un año muy decisivo porque claramente es una proclamación de la independencia que le va a dar pie para seguir las batallas reales. Entonces, mientras unos escribían y ponían la mente y la palabra, otros le ponían el cuerpo. Pero rápidamente ese Congreso de Tucumán viene a Buenos Aires, ¿sí? Y empiezan las primeras formas de gobierno, el triunvirato, el directorio. Cuando terminan las guerras contra los realistas, empiezan las guerras internas. Pero siempre estamos hablando de estas provincias. 13 provincias, podríamos decir. Voy a compartir otro mapa más rápidamente. A ver si esta. Sí, este me parece que está bueno porque acá podemos ver. Este es de. Espérenme. Entonces empiezan ya las pujas de poder. ¿Quiénes van a llevar adelante las decisiones políticas? Desde 1816, 1820 a 1832 más o menos, es una época de las autonomías provinciales. Cada provincia tiene sus propios caudillos. Estos caudillos son estancieros. Son estancieros que piensan o en un país que proteja las economías regionales y que proteja la igualdad, o todo lo contrario, que fuertemente sea Buenos Aires como, porque ahí está el puerto, de donde está el puerto y la plata, ahí está el poder. Entonces, estas provincias con esos caudillos, a veces nosotros pensamos, siempre enseñamos en la escuela, hasta que yo también como profe fui aprendiendo y me di cuenta, parece que Buenos Aires es unitaria y las provincias son federales. En Buenos Aires había unitarios y federales, proteccionistas y liberalistas. En el resto de las provincias habían unitarios y federales, ¿sí? Por supuesto que la mayoría de los caudillos de las provincias tenían esa tendencia federal de cuidar las economías regionales. Contra una Buenos Aires, salvo en el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que pretendía más bien la preponderancia sobre el resto de las provincias, porque tiene claramente el puerto. Entonces, fíjense, a ver, estaba por mostrar un mapa de 1820, 1825, 1820, acá. Este mapa voy a mostrar. A ver, ¿qué? Acá. Este mapa. Esto es lo que es el territorio argentino 1825 a 1852 más o menos. Entre 1825 y 1852, las provincias le delegan a Buenos Aires en la figura de Juan Manuel de Rosas las relaciones internacionales. No existe la Argentina. En 1824 el reglamento interno creo que habla de la Argentina como nombre. Hasta este momento es las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Fíjense, 1825 1852, la preponderancia de Juan Manuel de Rosas, que va a ser un federal, que va a tener obviamente enemigos como Sarmiento, que es un unitario, un Sarmiento que ideológicamente va a pensar una Argentina hegemónica, con una cultura hegemónica, una Argentina que centra el poder en Buenos Aires, un Rosas que va a ser un caudillo más, un estanciero más, que se va a beneficiar también de la economía, del comercio con Inglaterra, pero que sin embargo va a tener como hechos o acciones políticas
que van a tratar de defender o proteger también las economías regionales y sobre todo la soberanía, la famosa vuelta de obligado, la defensa de la defensa de la penetración de los buques franceses e ingleses por el Río de la Plata, por el río de la Plata. Entonces, claramente, un caudillo, y durante todo ese periodo, en donde Buenos Aires va a tener la preponderancia, se va a seguir gestando en todas las provincias. Estos ya no van a ser morenistas y saberistas, sino unitarios y federales, o liberalistas y proteccionistas. Lo cierto es que Entre Ríos va a ser una de las provincias que se va a enfrentar con Buenos Aires. A veces pensamos en nuestra imaginación de la historia argentina y lo pensamos a Urquiza como, wow, el federal, el que nos defendió. Y en realidad Urquiza es otro estanciero de otra provincia, de otro territorio, disputando el poder político, porque él quiere claramente una economía liberal, la libertad de los ríos, la libre navegación de los ríos, sin tener en cuenta y sin proteger las industrias o las producciones regionales. Fíjense este mapa de 1825 a 1852. Seguimos con Patagonia y con el Gran Chaco, con su propia organización política, con su propia organización, con sus grupos culturales indígenas, ¿sí? Entonces, 1852 es vencido Rosas por Urquiza, el famoso pronunciamiento de Urquiza. Se van a una guerra en donde vence Urquiza claramente, y a partir de ahí se llama a un congreso constituyente. De ahí va a surgir la Constitución de 1853, pero esa Constitución de 1853 hasta 1862, 10 años, en este territorio van a convivir dos estados distintos. La Confederación Argentina, con una constitución, la de 1853, que es la que nos rige hasta ahora, con su capital en Paraná, y el Estado de Buenos Aires, que con su propia constitución, separada de la Confederación, con la gran ventaja del puerto y con su, como les decía, su propia constitución. En Buenos Aires van a haber grupos ideológicos que quieran integrarse o integrar a las provincias y grupos que no, esos famosos nacionalistas, por ejemplo, Mitre. Y va a haber otros grupos en Buenos Aires que no quieren juntarse, que quieren mantener esa separación. No hablé de la evolución de las formas de gobiernos, disculpen. Hay una pelea hasta la guerra, obviamente, entre la Confederación y Buenos Aires, la capital en Paraná, Urquiza como presidente de la Confederación. Lo cierto es que como Buenos Aires tiene el puerto, para empezar a ajustar a la Confederación va a empezar a cobrar altos impuestos a los productos que vienen de Inglaterra. Rápidamente toda esta región va a quedar sin productos manufacturados, ni poder vender sus productos y demás, y ya se va configurando el modelo económico que estas oligarquías, sobre todo de lo que es esta región, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, va a empezar a ese modelo económico que va a triunfar, que va a preponderar de esas oligarquías, que van a ir ya, fíjense cómo está Buenos Aires ya para 1852, las tierras conquistadas de los indígenas, cómo se va avanzando esa frontera. Entonces, por un modelo agroexportador. Porque en el contexto internacional que yo no hablé, desde 1810 o antes, a nivel internacional se está produciendo la revolución industrial, que trajo dos consecuencias muy importantes, que fue la división internacional del trabajo y el imperialismo de los países industrializados, de los países europeos, los países occidentales. La conquista por la fuerza o por la explotación, como dice la canción de Pedro y Pablo, por la fuerza o por la explotación, la fuerza en África, repartiéndose el África,
o la explotación en connivencia con estas oligarquías que les va a convenir hacer acuerdos con Inglaterra, tomar a Inglaterra como la única potencia con quien comerciar. Entonces, la otra vez cuando hablábamos de que hay una independencia política, pero no económica, tiene que ver con esto, porque nuestro Estado se va a empezar a consolidar bajo ese modelo, porque a las oligarquías que tienen tierras, porque vuelvo a 1862, la batalla de Pavón entre Mitre y Urquiza, finalmente, aunque Urquiza hubiera ganado, Serrín deja, dice la historia que podía haber ganado, pero tampoco, ya había como un acuerdo interno, gana Mitre, que es el nacionalista, que quiere la integración. Buenos Aires jura la Constitución con algunas modificaciones que va a hacer para eso, y a partir de ahí sí podemos empezar a hablar de la República Argentina, que con Mitre como primer presidente de esa república ya unificada, todavía tiene territorios por conquistar, porque se necesitan estos territorios para que estas oligarquías entren beneficiándose del comercio con Inglaterra, que vende materias primas, productos manufacturados y compra materia prima. Entonces se inician con Mitre la campaña al desierto, voy a llamar campaña al desierto popularmente, yo no la llamo así cuando doy las clases de historia, les llamo el genocidio indígena y el robo de los territorios, y con Sarmiento la conquista del desierto verde, que va a tener que ver con estos van a ser campañas militares para sectorizar los territorios, como les decía. Con Sarmiento se crean los territorios nacionales de Formosa, del Chaco, de La Pampa, todo lo que después van a ser las provincias. Voy a ir a otro mapa. Por favor, interrúmpanme porque yo ya hablo mucho. Les decía que voy para allá, voy a un mapa. Bueno, va a ser territorios nacionales. Los territorios nacionales de nuestro Gran Chaco, como les decía al principio, a los indígenas se los va a reducir. Fíjense, para 1875, en el Gran Chaco ya está la forestal. Alguien habló por ahí de la forestal. La forestal va a ser una Inglaterra metida dentro del Estado argentino. La forestal en todos sus territorios, a los costados de las vías, desde Santa Fe hasta Villa Ocampo y obviamente, antiguamente Villa Ocampo pertenecía al territorio nacional del Chaco y demás. Bueno, otros problemas de límites igual. Pero quiero decir, fíjense, los ingenios Las Palmas, acá en el Chaco, con los Hardy, se empiezan a enclavar empresas inglesas que van a explotar primero el quebracho colorado. Estoy hablando ya de fines del siglo XIX, cuando la Argentina se está consolidando como Estado. Estoy hablando de Roca ya, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, que por un lado Mitre, Sarmiento y Avellaneda inician las campañas para quedarse con los territorios indígenas, hacer esa división en territorios nacionales que dependan del gobierno nacional. Por lo tanto, los gobernadores, los que viven en estos territorios, además de ser masacrados en el caso de Patagonia o llevados a la esclavitud en el caso de los pueblos indígenas del Gran Chaco, o de Formosa, que también va a ser territorio nacional, además de eso, designan gobernadores que son militares porque hay que controlar a esa población. Además, le otorga territorios para la explotación de esos recursos, de esas materias primas que le sirven a Inglaterra. El quebracho colorado, en el caso, les decía, los Hardy se instalan con los ingenios de Las Palmas. En Tucumán también con los primeros ingenios azucareros, pero son todas empresas inglesas. En esos territorios, quienes gobiernan son los empresarios, las empresas inglesas, ¿no? Obvié algo muy importante, los inmigrantes. Los inmigrantes en esa, cuando el Estado, este Estado que se está consolidando, que el poder político, económico, lo tiene esta aristocracia, esta oligarquía,
necesita mano de obra, no le alcanza con los indígenas, los de Patagonia los exterminó casi todos, entonces promueve esa inmigración. Hay un montón de cosas que yo podría decir, a decir de algunos personajes como Sarmiento, pero no me voy a meter en eso. Lo cierto es que hay una gran oleada de inmigrantes que cargan con sus propias ideologías como trabajadores socialistas o anarquistas, por ejemplo, que en esta primera etapa van a tener mucha influencia. ¿Por qué? Porque van a ser los que van a llevar adelante las huelgas, digamos, ante la explotación de estas oligarquías. Esto que yo ya nombré durante la etapa radical, que aunque cambia de partido político, no cambia de modelo económico. La etapa radical, si bien es un gobierno pseudo democrático porque no votamos las mujeres, por ejemplo, aunque diga universal, secreto y obligatorio, la ley Sáenz-Peña de 1912 no es universal por este motivo, como les decía. Bueno, en esa etapa radical que cambia del Partido Autonomista Nacional por esa oligarquía, por el gobierno radical, no cambia el modelo económico. Poco pudo hacer Irigoyen con un intento de reforma agraria que quiso hacer, poco pudo hacer cuando el petróleo, porque el golpe, por ejemplo, de 1930 también tiene que ver con que la Shell y la ESO quisieron manejar los recursos del petróleo ya en esa época de Irigoyen, obviamente que están también detrás del golpe de 1930. Entonces, se enclavan en el marco de un mundo dividido en países productores de materia prima y países productores y países industriales, ¿no? Estamos ahí hablando de una Argentina que va a incorporar nuestro territorio del Gran Chaco como territorio nacional, sin derechos políticos, porque no podemos votar a nuestros gobernantes, no tenemos constitución. También paralelamente en nuestra región van a llegar los primeros inmigrantes a quienes se les va a distribuir tierras también, y va a empezar también el ciclo del algodón. ¿Por qué el algodón? ¿Por qué el monocultivo del algodón en ese momento? Porque en ese momento es el recurso, la materia prima que Inglaterra necesita, tanto como el quebracho. Lo que pasa es que Inglaterra saqueaba, explotaba, encontraba otro lugar, dejaba todo abandonado y volvía. En medio de eso, los trabajadores, obviamente que en lucha, tanto aquellos inmigrantes que trabajaban, por ejemplo, en los ingenios de Las Palmas o en la forestal, como los indígenas. La masacre de Napalpí se da porque hay una huelga indígena de Mocoy y de Com en la reducción de Napalpí, que son explotados por esos primeros criollos, esos primeros que son que tienen sus productos, tienen su trabajo agrario. A los indígenas de Napalpí le dan una parte, por un detalle, ¿no? Una parte de tierras para que cultiven, siendo que son pueblos cazadores o pescadores o recolectores. Y además, la producción que hace le cobran un impuesto, les pagan en vales, en la misma proveeduría de los dueños de las tierras, que además, o sea, una explotación abismal de los pueblos indígenas, se acuerdan para una huelga, para no trabajar. Bueno, por eso es la masacre. Lejos de lo que van a decir los periódicos. Les recomiendo, sí, está en PDF, busquen en Fundación Napalpí toda la sentencia, porque ahí están los relatos de esta historia que yo estoy contando de los trabajadores indígenas en el marco de la Argentina agroexportadora y de las oligarquías terratenientes cuyo poder está en Buenos Aires, dominando nuestro territorio del Gran Chaco, Chaco Formosa o de Patagonia. Otra historia es Patagonia, no voy a entrar en detalle en Patagonia, que también es muy, muy importante porque nos ayuda a entender lo que está pasando ahora con los mapuches mucho y no escuchar lo que dice Buenos Aires en la televisión. Entonces, todo este periodo, esas primeras, como territorio nacional y demás, bien. Hay este Gran Chaco se incorporan lamentablemente en el marco del modelo agroexportador. En medio de eso, en Buenos Aires, que va a manejar siempre los destinos de la política de todo este territorio, les iba a mostrar un mapa, perdón, ya voy.
En medio de... Un segundo. Mapas. Voy. Acá. ¿Qué transcurre en Buenos Aires mientras tanto? La etapa radical, el gobierno de Irigoyen es interrumpido por el primer golpe militar o uno de los golpes militares de 1930, la década infame. Durante toda la década infame hasta el golpe de 1943 del GO y demás, o mejor dicho, hasta la asunción del gobierno peronista, voy a pasar el... Ahí va. Así estaba nuestro territorio. Fíjense, no sé si pueden ver ahí, durante la oligarquía, el periodo de la oligarquía terrateniente o de lo que va a ser también el modelo agroexportador. Formosa, Chaco, ahí están las leyes. Estos territorios son misiones, son los destinos son dirigidos por el gobierno nacional, ¿sí? Hasta el gobierno peronista. Durante el gobierno peronista, obviamente, ustedes saben, 1943 con el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, dentro del grupo de los militares, con una tendencia más nacionalista, con un contexto ya internacional que va más allá de países industrializados y países productores de materia prima. Ahí ya estamos hablando de un mundo bipolar, cuando llega el peronismo ya de un mundo que ya terminó la Segunda Guerra Mundial, un mundo donde marcadamente está este enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, el comunismo y el capitalismo, y en donde claramente el peronismo va a marcar, yo lo voy a decir muy, muy simplemente, ¿no? Lo que va a ser la tercera posición. Un grupo de oficiales que dentro de las Fuerzas Armadas, que también hay tendencias pro-yanqui o pro-inglesa, o pro-nacionalista, como van a hacer este grupo de oficiales, cuando Perón todavía no es presidente, pero sí va a ocupar la Secretaría de Trabajo, después va a ser vicepresidente y demás. Cuando llegue al poder este Perón, las clases trabajadoras, no va a ser el socialismo, siempre. No sé si hay algún socialista acá, lamento, la verdad que habría que hacer también una autocrítica, porque siempre el peronismo es el que hace autocrítica, pero el resto de los partidos mira para otro lado. Siempre el socialismo, siempre, por lo menos una parte del socialismo, también hay que ser justa, apoyaron los golpes militares y apoyaron a las derechas. Y ahora voy a decir del Chaco, sobre todo del antiperonismo, ¿no? Entonces llega este Perón al poder, una de los derechos que va a poder, por lucha también de los chaqueños, ¿no? Por lo menos en el Chaco, no sé, en las otras provincias, hacía mucho tiempo que se venían presentando proyectos para provincializar el Chaco. Finalmente Evita Perón, en una de sus visitas, cuando llega al Chaco, le entregan esos proyectos y es la que va a impulsar la provincialización del Chaco, que se va a dar en 1952. Entonces vamos a tener esos derechos políticos de poder elegir nuestro gobernador y tener nuestra propia constitución y manejar también los destinos como el resto de las provincias. No vamos a ser provincias de segundo, porque no vamos a ser territorio nacional, sí, vamos a ser provincias como el resto. Nos va a dar ciertos derechos. Y con esto quiero contarles también de mi provincia que el Chaco, por ejemplo, automáticamente se llama un Congreso Constituyente para sancionar la Constitución, coincide con el llamado a elecciones que Perón se va a presentar en su segunda presidencia. En nuestra provincia se va a presentar el Partido Justicialista y tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista como los radicales no se van a presentar porque no quieren participar de lo que ellos van a llamar unas elecciones fraudulentas. Entonces, en 1852, 1853 va a ganar el primer, es un obrero, Felipe Gallardo, un trabajador que va a ser nuestro gobernador y que durante 2 años, porque después viene el golpe del 55, va a hacer un montón de acciones políticas. Ahí yo las tengo numeradas, pero no se las voy a dar, pero va a formar va a ser la clase trabajadora de mi provincia, quien además de una constitución en donde van a tener una amplia mayoría los trabajadores, los sindicatos, además de eso van a hacer grandes obras
mientras duró su gestión, porque en el 55 se produce ese golpe militar. Entonces, ese Estado oligárquico que además elige un modelo agroexportador desde 1862, afianzándose en 1880 con la estructuración de las leyes, además va a tener dos cosas muy importantes. Obviamente la creación de las Fuerzas Armadas y la educación primaria, que dentro de todas sus ventajas, por supuesto que no se puede negar, sin embargo va a ser uno de los elementos para argentinizar, porque si bien existe un Estado argentino legal, con constitución, culturalmente no existe una Argentina unificada. Hasta hoy, para mí, hasta hoy estamos construyendo esta identidad. Entonces, las escuelas van a ser, sin lugar a dudas, un lugar de oportunidades, pero también un lugar para homogeneizar la cultura y crear una cultura argentina que no existe, porque en todo este territorio existen criollos, indígenas, correntinos, chaqué, o sea, existe una diversidad tan grande que las escuelas creadas, que los diseños creados en Buenos Aires borraron. Las lenguas, la diversidad lingüística, lo borraron y empezaron a formar a niños, adolescentes y docentes en claves de, por ejemplo, sí, de una historia argentina con un San Martín, un prócer militar, pero no político, en donde Buenos Aires, es como que Buenos Aires construyó la Argentina. Claramente, si los libros escritos por Mitres y después difundidos en las escuelas hasta casi la ley de educación que tenemos del 2006, la nueva, o sea, es eso. Son próceres únicos, que nada aparece del colectivo, del resto de la sociedad peleando y haciendo fuerza y demás, como salvadores, como santos, y en una cultura blanca, occidental, en lo posible francesa o norteamericana, por la formación que las docentes que trae Sarmiento de Estados Unidos, sin desmerecer una cosa, sí, o sea, yo lo que digo en esto no es que uno quiera decir qué despreciable es una cosa y qué valor. Lo que quiero decir es que se borró la diversidad de este territorio y se borró también de la historia de que a este país no lo hizo solamente la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. La hicieron las 13 provincias en principio y después aquellas provincias que nos incorporamos muy posteriormente, que le resistimos no solamente a la monarquía española, sino también al Estado argentino, porque en este momento no recuerdo el líder, porque es en Com el nombre, resistió hasta la muerte y hasta la tortura a las campañas militares de Victorica, de Obligado, enviados por Sarmiento. Resistieron a eso, como lo hicieron en Patagonia con Roca y todos los caciques. Sabemos el nombre de Roca, pero no sabemos los nombres de los caciques. Sabemos el nombre de todos los porteños que fueron a conquistar estos territorios para que después sean claramente parte de la República Argentina. Pero nada sabemos de los nombres de quienes resistieron. Entonces, eso claramente marca una formación ideológica centralista absoluta desde las escuelas, que se replican en todas las provincias. Y vagamente cada provincia va asumiendo, ahora recién Corrientes tienen una estatua del comandante Endresi, 2 en toda la provincia. En los diseños curriculares no figuran. Por lo bueno, y si figuran también, una cosa que figuran en los diseños curriculares y otra que los docentes los llevemos adelante. Entonces, quiero decir, el centralismo va a seguir siendo porteño en tanto y en cuanto también los medios de comunicación, las escuelas sigan enseñando una historia o un modo de ejercer la salud o un modo de abordar la justicia claramente liberal, occidental, asumida por los porteños y difundida en este territorio, porque tampoco fueron creativos para eso. O sea,
perdón, no es que esté en contra de Buenos Aires, simplemente ni de ahí, mucho menos de la población ni nada, pero sí de un grupo de políticos o de una oligarquía o de unos estancieros que marcaron los destinos y los marcan hasta ahora, porque los siguen marcando. Los dueños de la Argentina siguen siendo los descendientes de esos que se quedaron con la Patagonia y que esclavizaron a los pueblos indígenas del Gran Chaco. Siguen siendo ellos los que ocupan el poder judicial o el partido judicial. O sea, siguen siendo ellos que a través de los medios siguen formando y colonizando, lamentablemente, la cabeza de muchos y muchas docentes como yo, que tuvimos que formarnos después de la facultad, porque en la facultad ni siquiera nos enseñaron peronismo en mi facultad. Era palabra prohibida y yo me recibí en el año 1995. Entonces, quería decir esto, perdón, vuelvo al Gran Chaco. 1955, ese golpe acá en el Chaco, la Constitución Obrera del Chaco la sacaron grandes personajes como Guido Miranda, que lleva el nombre de un cine, como Yolanda Pereno de Elizondo, que es una docente. Automáticamente los grupos sociales que tenían intelectuales en resistencia apoyaron a la revolución fusiladora y asumieron, junto con los militares que nuevamente Buenos Aires va a poner para intervenir la provincia, gobernadores que nuevamente van a poner en el Chaco, van a poner y van a empezar a intervenir los colegios. En el 55 en mi provincia van a echar a todos los profesores justicialistas, los docentes justicialistas. Preso va a ir el que es gobernador. La constitución que había sido creada en asamblea, que había sido consensuada, va a ser absolutamente derogada. Lugares que se habían puesto bueno, la provincia se llamaba en ese momento Presidente Perón y claramente la vuelven a provincia del Chaco, cosa en que yo me gusta que se llame Chaco, porque es el nombre de origen también, me gusta mucho. Y a partir de ahí esos intelectuales van a quemar toda la documentación en el Partido Justicialista, toda la documentación en esa incipiente casa de gobierno de esta provincia que nacía como tal. Estamos hablando de 52, 53, 3 años de gobierno democrático. Y del 55, y voy a hablar hasta 1970, hasta ya la próxima dictadura después del 76, pulularon los gobiernos de acuerdo al porteñocentrismo en mi provincia. Porque el peronismo está proscripto. El 80% en mi provincia, en las primeras elecciones a gobernador, porque como provincia, el 80% votó al peronismo, ¿sí? Un 20% no votó. En esos 20% encontramos al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Partido Radical. Entonces, entre 1955 y 1973, pulularon estos gobiernos, como les decía, con la proscripción del peronismo, con todo lo que implicó, no solamente en la Argentina y en Buenos Aires, sino también en mi provincia. Entre paréntesis, en 1970, en el Chaco, se empiezan a formar las ligas agrarias. Las ligas agrarias son formadas por agricultores incentivados en ese momento. No sé si ustedes escucharon hablar de la teología de la liberación y de los sacerdotes del tercer mundo y demás, que empezaban, esa iglesia que se va a meter entre los pobres, va a empezar a hablar de las cuestiones económicas, políticas y de las causas de la pobreza. Se empieza a formar esas ligas, grupos de productores que en esas ligas van a empezar a fijar ellos los precios del algodón que le compran en Buenos Aires o que le compran las grandes corporaciones, y esas ligas agrarias compiten a tal manera que resisten y son ellas las que fijan los precios. Ese modelo de ligas agrarias poco conocido, la historia de las ligas agrarias que se va a replicar en Corrientes, en Formosa, en todo el país, con el golpe de 1976 se los va a exterminar. Los líderes van a ir presos, todo lo que conocemos del terrorismo de Estado. Entonces nosotros en el Chaco también tenemos nuestra historia del terrorismo de Estado.
les puedo contar en otro capítulo, tenemos sitio de la memoria, sabemos lo que pasó durante el terrorismo de Estado, con las ligas agrarias, digo, desde, hay personas que sobrevivieron y otras que no, que ahora estamos rescatando esa historia, estos libros que son escritos, por ejemplo, de la masacre de Margarita Belén, son libros escritos por sobrevivientes, con testimonio, como lo va haciendo la otra historia que a fuerza de pulmón, a fuerza de memoria, perdón si me por ahí me emociono, a fuerza de memoria se resiste a ser olvidada, se resiste a ser invisibilizada, porque si hay algo que tienen, no digo los porteños, digo esas oligarquías que ahora, además de territorios, tienen las finanzas y tienen los medios, lo que buscan es invisibilizar a otro pueblo que sigue resistiendo y va a seguir resistiendo. Porque si no, ustedes me pueden explicar, después de lo que significó el 55, los otros golpes militares y el 76, ¿cómo es posible que yo, que soy una profe, que no vengo de esa rama, eh, esté comprometida con los valores que siguió el peronismo y que siguieron otros líderes? Si no, explíquenme cómo todavía los pueblos indígenas siguen resistiendo y acá está escrita lo que pasó de verdad en Napalpí. Cuando yo en la facultad estudiaba, me hablaban de un malón y de una revolución y un problema yo profesora universitario. Y acá, después de tanto, desde de 1924, está la otra historia, la verdadera historia, la que escriben los pueblos, a fuerza de pulmón. Entonces, nada, o sea, disculpen, es mucho, no puedo, no, pero es lo que me sale más o menos ahora, ¿no? Como dice la canción, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, acá estamos, ¿no? Acá seguimos, ¿no? Así que, no sé, alguna pregunta o algo. Yo siempre en mis clases me suelo emocionar. También los COM, perdón, los COM estuvieron en Malvinas. No, me había equivocado en algunas cosas. Si quieren preguntar algo de lo que yo pueda saber, no sé. Eh, y sigo aprendiendo, sigo leyendo, ¿no? Perdonen, un montón de cosas no pude decir ni desarrollar y seguramente faltan un montón, pero bueno, a seguir leyendo ustedes. Lean.
Sí. Buenas, yo. ¿Me escucha? Primero que me emocioné con vos, imposible no emocionarse cuando vos te emocionaste. Muchas cosas que no sabía del Chaco. Yo tengo un cariño por el Chaco porque mis abuelos paternos venían de ahí. Un cariño y una interrogante, ¿no? Porque no sé nada de mis abuelos paternos. Lo único que sé es que era una vieja hortiva y un viejo borracho. Pero yo de ellos tengo mi apellido, o sea, mi apellido porque son paternos. Y siempre quise saber, ¿no? No sé ni su fecha de cumpleaños, aunque sea, para saber a qué edad se murieron, nada. Y siempre quise ir a ver, tengo la esperanza de ir y preguntar. Bueno, primero me emocioné con vos porque es imposible no emocionarse. Y segundo, quería saber si vos contás esta historia a tus alumnos o cuando querés abrir así estas neuronas, che, loco, acá en el Chaco pasó esto. ¿Cuál es la reacción de esto? Porque imagino que son chicos jóvenes, no sé si das en primaria o en secundaria, o sea, si tienen, ya son un poco más grandecitos o son más bien chicos. Pero si vos contás esto, ¿y cuál es la reacción de esos chicos al que vos le digas, miren lo que pasaba en esta provincia, chicos? Mira, yo doy en secundaria, en primer año, segundo y tercer año. Entonces, primer año, lo que nuestros diseños curriculares nos permitieron, igual yo lo hice con los sin diseños curriculares, en una reforma que se hizo, incorporar la historia chaqueña y regional, tanto en el nivel secundario o primario como en el superior. En el secundario, sí, el primer año que básicamente doy la historia de América y de la región del Chaco, no solamente enseñamos esto, en la escuela donde yo trabajo hacemos unos campamentos en Pampa del Indio, en donde una de los objetivos es poder conectar. Hay muchos chicos, yo misma, cuando era chica, conocía Buenos Aires, pero no conocía el Chaco adentro. Entonces, como escuela nos planteamos y hacemos un campamento con los chicos en un parque que se llama Parque Provincial del Chaco, Parque Provincial de Pampa del Indio, y ahí vamos a una escuela bilingüe, porque otra cosa que no se sabe, si bien nos falta mucho, todo el avance en cuestión indígena que tenemos en el Chaco, hecho por los indígenas y acompañado bien o mal por el Estado, pero hecho por los propios los pueblos, con Huichilopochtli, que son los reconocidos, y Pilagás y hasta charrúas que aparecen en nuestra región. Entonces, quiero decir, eso es en primer año. En segundo año doy un poquito, estos mapas que yo les estuve mostrando son los que trabajo con mis alumnos. Yo lo que pienso en primero, segundo y a los adolescentes, yo creo que sembramos. Yo no pretendo más que sembrar, como sembraron en mí, y los frutos los veo yo sola y lo que puedo hacer en la sociedad. Entonces, hay de todo, o sea, hay muchas problemáticas a nivel adolescente, la violencia, la discriminación. La enseñanza de la historia la planteamos desde ahí, no solamente desde conocer y dar esto, tema, claramente con mucho más para chicos y demás, sino también ir a los lugares, conocer a otros niños COM, que hablan en COM, que tienen su bandera en su estado. En nuestra provincia la huipala es la tercera bandera, están en todas las instituciones, como lo está la mapuche en Neuquén. Yo no sé si todo el mundo sabe eso o todas las provincias saben eso. Entonces, o que tenemos los tres idiomas oficiales, los cuatro, perdón. En segundo año doy esta historia, cuesta mucho entender el proceso porque toda la historia ya está metido hasta en el olfato, ese centralismo. Y no es que esté mal, es que está incompleto y al estar incompleto no es toda la verdad. Es una pequeña parte reducida de la verdad de nuestra historia, de lo que es la Argentina, que no fue siempre la Argentina, que fue Provincias Unidas y antes fue territorio indígena.
Entonces, y en tercer año yo estoy en la modalidad que se llama Economía y Administración, en el ciclo orientado. Ahí yo doy historia económica. Hice 2 grandes bloques de la historia económica argentina, que obviamente tenés que hablar del contexto internacional como se puede, porque es un año. Entonces tenés ahí yo doy el modelo agroexportador, que incluye, como tengo que dar la historia desde 1880, en tercer año, 1880 a 1945, y un modelo de industrialización y de la economía planificada por el Estado, intentando, obviamente, que la mayoría son antiperonistas. Los chicos, por sus padres, son antiperonistas. Uno siembra, ¿viste? Y da a conocer otras cosas, ¿no? En general, y el que es peronista lo quiere ocultar porque tiene vergüenza, ¿viste? Y en el nivel superior, la verdad que como yo también soy bastante apasionada en cómo doy las clases y me emociono en muchos momentos, como te decía, trabajo en un instituto de formación docente para profes de artes visuales y en otro en una de gestión social. Doy formación en derechos humanos y claramente los estudiantes, y cultura y lenguas originarias, donde doy historia del Chaco, historia indígena, ¿sí? La historia de la educación bilingüe en el Chaco, la legislación, y bueno, es más amplio. Yo siento la emoción con los chicos al finalizar, que hacen sus producciones artísticas, y me emociono porque no salen de la misma manera. Entonces, todos los comentarios, todos los años la misma. Profe, yo vivo en Pampa del Indio y no conocía la historia de Napalpí. Y te estoy hablando de este año, del año pasado. Profe, yo vivo en San Martín y no conocía la historia de Napalpí. Vivía y no conocía, porque también sabes que para la enseñanza es necesario, acá todos mis alumnos de secundaria y del nivel superior, vamos a nuestro sitio de la memoria, que no es uno, pero que hay uno que es importante, que se llama, que está enfrente de la Plaza 25 de Mayo, la Casa por la Memoria, por ejemplo. Entonces, vemos lo que pasó en Buenos Aires, lo que pasó en otras provincias, pero acá tenemos lamentablemente nuestro sitio de la memoria. Ahí, en Margarita Belén, que está muy cerquita acá, en Napalpí está un poco más lejos, en el Zapallar, bueno, Ricón Bomba decía en Formosa, nunca fui, hay otros acontecimientos, pero como el más significativo es el de Napalpí. Entonces, los más grandes provoca un por lo menos, viste, un tambaleo y un agradecimiento. Generalmente es un agradecimiento por compartir lo que no sabían siendo del Chaco. Sí, se nota que te gusta mucho lo que haces. Y yo mucho no te conozco, pero la verdad que me da orgullo, alegría saber que allá, porque a veces uno, viste, en el día a día va perdiendo las esperanzas. Y bueno, yo te escucho hablar desde hace poquito, capaz que estabas de antes, pero bueno, ahora recién te escuché hablar y la verdad que me llenaba de felicidad saber que en el Chaco, a no sé cuántos kilómetros de acá, bueno, estás vos haciendo la lucha de igual manera. No soy la única, hay otras compañeras que Bueno, trabajamos juntas y por otros. eso digo que llena de un poco de esperanza, que yo la semana pasada estaba medio podrido las pelotas, y bueno, ahora te escucho y yo qué sé, venía podrido el trabajo y me gustó mucho escucharte, así que me alegro que estés allá. Sí, y generalmente las producciones de los más grandes, Marcos, sí, las producciones de los más grandes, no, Lautaro, no sé qué me estaba hablando Lautaro, son en base siempre a lectura obligatoria de un libro. Por ejemplo, les voy a mostrar una obra, después me regalan alguna obra. Yo lo quiero, pero me regalan. Esto, el año pasado, a 40 años de Malvinas, este año voy a trabajar los golpes militares en el nivel superior. Me regalaron 40 años de Malvinas. Estos son profesores de artes visuales. Esto de Memorias de Ratón, del terrorismo de Estado en el Chaco. Son instalaciones, bueno, son de este libro, uno de los capítulos de este libro.
tiene todos sus detalles y cosas maravillosas que hacen después de instalaciones y demás. Algunos me regalan y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, vamos a los sitios de la memoria porque eso es muy importante, conectar con el lugar, ¿viste? Sí, yo estoy contenta también porque los chicos en general, sobre todo en el nivel superior, secundaria no se ve inmediato, pero yo creo que se siembra igual.